análisis y desarrollo de software, las fichas 28, 34, 859, 28, 34, 860, 28, 34, 861. Entonces les habla su instructora técnica, Sandra Ximena Zapata Angulo. El día de hoy vamos a... La idea es dar respuesta a dudas, inquietudes. Les voy a socializar un material que les compartí donde se especifica un poco más al detalle el desarrollo de la evidencia a entregar. Recordemos que estamos con la evidencia codificación de módulos de software, stand-alone, web y móvil de acuerdo al proyecto a desarrollar. Bueno, continuando pues con nuestra evidencia, recordemos pues los datos generales de la evidencia que está dentro del programa de análisis y desarrollo de software, el proyecto formativo construcción del software integrador de tecnologías orientadas a servicios, la fase está dentro de la fase de ejecución, proyecto 7, y el resultado de aprendizaje, codificación del software de acuerdo al diseño establecido. La actividad de aprendizaje, codificación de módulos de software, stand-alone, web y móvil. Y evidencia de desempeño, codificación de módulos del software, stand-alone, web y móvil de acuerdo al proyecto a desarrollar. Bueno, el criterio de evaluación, pues se observa ahí si se codifican los módulos del software estándar de acuerdo al estándar Unlock, web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y estándar de codificación. Bueno, cuando hablamos de la lista de chequeo o qué se tiene en cuenta para evaluar la evidencia, si ustedes seleccionaron o aplicaron un framework para la codificación del proyecto, recuerden que usted puede utilizar cualquiera de las dos herramientas. Y también se observa, se tiene en cuenta, se integra herramientas para almacenamiento de datos y se utiliza un estándar de codificación definido y usa comentarios en el código. Y se utiliza un estándar de codificación definido, bueno, ya lo habíamos mencionado. Recordemos que el material de formación que ustedes deben estudiar, observar para el desarrollo de la evidencia, pues que se encuentra dentro de la fase de ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación y específicamente el framework para la construcción de aplicaciones con Java. Entonces, ¿me confirman si estamos observando el material, compañeros? Sí, profe. Bueno. Entonces, en el material, pues bueno, aquí obviamente nos indica que el tema que ustedes deben observar y nos especifica la evidencia que ustedes encuentran en la actividad de aprendizaje. Esta evidencia, ¿qué nos dice? Nos dice que la actividad de aprendizaje, K7 2205 1096, AA3, codificación de los módulos de software, están Unlock y Way Móvil. Esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del software a desarrollar, utilizando framework de Java para el desarrollo ágil. Bueno, aquí pues nos dice la duración de la evidencia. Ya llevamos más o menos 4 semanas en la explicación de esta evidencia, porque pues el tema era un poquito más complicado que las demás evidencias. El material de formación a consultar, pues aquí nos dice cuál es el material de formación a consultar. Nos especifica qué debe tener la evidencia. Nos dice que con base en la selección del proyecto a desarrollar, ya sea móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando algunos de los frameworks. Cuando nos dice realice la codificación del módulo del proyecto, no quiere decir tanto de todo su proyecto, con que al menos usted demuestre un pequeño video de uno de sus módulos del proyecto, ya con eso se tiene en cuenta que pues aprueba la evidencia. Bueno, entonces aquí dice, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando alguno de los frameworks vistos en el componente formativo. Framework para la construcción de aplicaciones con Java. Elementos a tener en cuenta. ¿Sí? O sea, ¿qué debe tener en cuenta ese módulo que ustedes van a codificar? Nos dice, para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, como cuáles. En la fase análisis y en la fase de planeación ustedes realizaron del proyecto que están trabajando,
realizaron diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico para el trabajo, para la construcción de software con tecnologías seleccionadas. Entonces, ese pequeño módulo, recuerden, no lo van a hacer para todo el proyecto, ese pequeño módulo que usted va a escoger es el que usted va a tener en cuenta, ya sea que usted va a tomar el diagrama de clases, el diagrama de casos, para codificarlo. ¿Qué también va a tener en cuenta? Que el código debe contener comentarios, el código debe cumplir con estándares de codificación y se debe crear el proyecto utilizando una herramienta de versionamiento. Cuando hablamos de que deben crear, debe crear el proyecto utilizando una herramienta de versionamiento, acuérdense de la evidencia pasada que ustedes utilizaban la herramienta Git, ¿sí? Para crear copias, podríamos llamarlo así, como copias de seguridad. Bueno, ahora, ¿cómo ustedes van a entregar la evidencia? En la guía nos dice que pues entregamos el proyectico como tal en una carpeta que va con el nombre de cada uno de ustedes. Acá no lo vamos a hacer tanto así, lo van a explicar. Ese pequeño módulo que ustedes van a codificar, van a realizar un video explicativo sobre el desarrollo de la evidencia y lo van a enviar a través de la plataforma Sajuna. Yo les agradezco que todas las evidencias tratemos de enviarlas a través de Sajuna porque me es más fácil para observarlas. Algunos de ustedes me envían evidencias al correo, pero pasa que entre tantos correos que llegan, pues se nos va perdiendo la información. Mientras que en Sajuna, pues siempre está la información ahí. No se nos va a perder. Bueno, ahora, aquí que les compartí a ustedes los links de las sesiones orientadas correspondientes a la evidencia. ¿Cuáles son los links? La sesión que se realizó, bueno, la primera sesión, la segunda sesión, tercera sesión, porque ya llevamos más de 15 días dando explicación a esta evidencia. Entonces ustedes van a repasarla, ¿sí? Aparte de ello está el material de apoyo para que así ustedes puedan realizar con éxito la evidencia, como cuál, instalar el plugin de Spring Boot utilizando Apache. Bueno, aquí está la orientación, son videos corticos, son videos muy específicos, algunos duran 10 minutos, otros duran 15 minutos. Entonces aquí ustedes encuentran todo el material que necesitan para realizar la evidencia. Sobre todo en este último video está cómo deben desarrollar la evidencia como tal, ese pequeño módulo. Y aparte de ello les entrego dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo utilizando la herramienta Spring Boot, tal como ustedes deben de realizarlo. Y está también un ejemplo número 2 que es un poquito más avanzadito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, compañeros, sobre el desarrollo de la evidencia? Instructora, si se puede hacer entonces puede ser en Eclipse, Hibernate o Cualquiera de o se, ellas. o se puede hacer Cualquier, en NetBeans, ¿cierto? Apache NetBeans. cualquiera de ellas. Le voy a decir por qué. Porque aquí en la evidencia en ninguna parte nos está especificando. Voy a devolverme aquí. Aquí. Mire que aquí nos dice que la evidencia, por favor, la realice utilizando, aplicando alguno de los frameworks vistos en el componente formativo, mas no le está indicando precisamente con cuál debe realizarlo, ¿sí? Yo igual aquí les entrego, pues aquí hay un ejemplo cómo ustedes lo pueden realizar con Spring Boot. ¿Listo? Correcto, muchas gracias. ¿Cómo, cómo adiciono dependencias, por ejemplo, JDBC, allá al proyecto en NetBeans? ¿Cómo adiciona dependencias?
Sí, ¿cómo adiciono específicamente esa JDBC? Bueno, miren, voy a mostrarle algo. Usted me dice si logra ver mi pantalla. Voy a colocarlo acá como pantalla completa. ¿Está viendo la pantalla? Sí, está visible. Bueno, ¿usted vio los videos que yo les compartí? Sí, precisamente por eso, sí. Bueno, y usted ya instaló el plugin. Correcto, ya lo instalé. Bueno, y cuando instaló el plugin escogió el JDBC. No, no lo Bueno, entonces, escogí, lo dejé de lado. no, entonces la voy a Estaba listo. mostrar. El primer proyecto, como yo les presté 4 videos a ustedes, se los presenté. Si yo voy a crear un proyecto, ¿está viendo mi mouse? Sí, 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 lo estoy Entonces, mire, viendo. yo le voy a dar clic en nuevo proyecto y cuando le doy clic en mi nuevo proyecto me dice, mire, hay una categoría que es Java with Maven. Cuando le doy clic en Java with Maven, usted va a escoger Springboot Initializer Project. ¿Por qué? Porque esta opción de Springboot, de este plugin, le permite a usted escoger todas las dependencias. Entonces, una vez que esté ahí, usted le da clic en Next y va a colocarle el nombre a su proyecto. Yo en este caso, su código, ¿cómo se llama? ¿Su proyecto es de qué? No, yo estaba haciendo el ejercicio solamente, el No, que no, nos pero deme el planteó. nombre de su código, del proyecto que usted está haciendo. Ah, MD Digital. MB Digital. MD de Listo. dedo, digital. M, D M, digital. MD Digital. Lo voy a colocar así por ahora. MD Digital. Sí, Y le voy a dar clic en Next. Listo. sí. Está viendo que está empezando a pedir las dependencias. Entonces yo voy a escoger Spring Boot, ¿sí? Spring Web. Voy a escoger Spring DevTools. Voy a escoger JPA, H2 Dataface, voy a escoger TimeLeaf. Las primeras 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿lo está viendo? Y voy a escoger MySQL Driver. Mire que estoy escogiendo 5. Ahora usted dirá, a mí no me aparecen esas, ingeniero. Note que en la parte superior dice Frequently Used, es decir, por la regular las que yo uso. A usted le va a tocar seleccionar entre qué, entre Developer Tools, va a tener que seleccionar entre Security, entre las bases de datos, SQL, pero entonces usted las va a buscar y si quiere tome nota. Spring Boot DevTools, Spring Web, TimeLeaf, Spring Data GPA y H2 Database y MySQL Driver. Todas estas son dependencias. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dependencias para su proyecto. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. En la parte superior usted va a ver la versión de Spring Boot. Acá están las versiones. Yo voy a escoger la versión 3.3 y aquí le voy a dar simplemente Next. Cuando él empiece me va a decir cuál es el nombre del proyecto. Usted va a poner el mismo proyecto, MD Digital. Listo. ¿Qué más necesitamos acá? Bueno, si me dice que el folder no está vacío, digamos que el proyecto tiene otro, se le puede colocar MD Digital 2. Y le va a dar simplemente clic en Finish. Listo. Y él le va a crear un proyecto, escuche, un proyecto, con todas las propiedades y la carpeta que usted necesita. Vamos a darle clic acá en Projects y va a notar que ahora tenemos un proyecto que dice MD Digital. Ya lo ve acá en la parte al lado izquierdo. Correcto. Entonces ahí va a ver la clase principal que es MD Digital. Si yo le doy doble clic, aparece la anotación Spring Boot Application, que lo que está diciendo es que esto es un proyecto de Spring Boot, ¿está claro? Y esta línea lo que hace es que cuando yo lo corro, va a ejecutar todas las dependencias que tengo. Luego hay otro que yo debo prestarle atención y es el pom.xml. Si yo le doy doble clic en el pom.xml, nota que está la versión 3.3 de Spring Boot, que es necesaria. El nombre del proyecto que es MD Digital. Y luego, estas no se utilizan tanto, ni Lions, ni Developer, nada de esto, pero sí se utiliza el Dependencies. El Dependencies empieza a mostrar las dependencias y se las voy a señalar. Cuando yo señale una, se activa, yo muestro la que abre y él muestra la que cierra. Noten que yo le coloco Dependency y él me muestra la que cierra. Y acá está Spring Boot Starter
Data GPA, que eso es lo que significa que es, digamos, la librería que utilizamos JPA para programar en MySQL o MySQL. Luego aparece otra dependencia que es Spring Boot Starter TimeLeaf. Ese TimeLeaf es la plantilla o el motor de plantillas para trabajar en las vistas en Spring Boot. En pocas palabras, para crear las páginas HTML. ¿Listo? Sí. Luego tenemos la dependencia Spring Boot Starter Web, que es la que me permite trabajar con el Tomcat. Luego tengo la dependencia DevTools, que significa Spring Boot DevTools. Esta lo que hace es que cuando usted la coloca como dependencia, le permite auto ejecutar o reiniciar el servidor cada que usted realiza un cambio. Y luego tenemos el Hibernate o el Hibernate, que también le llamamos así para bases de datos, que usted va a necesitar para poder trabajar con su clase que tiene toda la configuración de la conexión a la base de datos. Y finalmente, el MySQL Connector J, que sería el JDBC o el con el que usted se va a conectar en la base de datos. Y uno que traen todas, que es el de dependencia. Si usted lo nota, yo no tuve que agregar ninguna dependencia. Simplemente cuando creé por primera vez el proyecto, él se está trayendo toda la información. Entonces me muestra el proyecto y acá yo ya tengo mi clase principal, el archivo de configuración y adicional en donde dice Other Sources para todos, hay una carpeta donde está los paquetes que tenemos. Allí directamente, si ustedes le prestan atención, van a encontrar el archivo Application Properties. Ese Application Properties es donde nosotros colocamos ciertas configuraciones a nivel global. Digamos, yo en un video explico que si usted quiere reiniciar el puerto, digamos que usted ejecuta su aplicación y le dice que already, digamos, port, es decir, que el puerto está ocupado en este momento, el puerto 8080, entonces usted se puede venir al Application Properties y cuando usted lo abre, puede colocar acá port server o server port igual 8081 o 8085 y con él cambiar el puerto. Y acá en estas dos carpetas, rara vez uno utiliza el static, pero donde están los templates, aquí donde dice templates, que template significa plantillas, usted puede crear su primer, digamos, página o vista de HTML. Entonces, si yo, por ejemplo, creo una ruta que se llama hola, digamos, /hola, acá crearía una vista que se llame hola.html. Pero note que toda la estructura para agregar las dependencias yo decido. ¿Lo hago de manera manual o si lo hago de manera qué? Con Spring Boot. ¿Está claro hasta ahí? Sí, muy claro, ingeniero. Pero, es decir, lo mejor entonces es borrar el proyectico inicial que teníamos de web y, o sea, borrarlo o crear otro al lado, ¿no? Sí, Crear o sea, no otro hay al lado problema. O sea, no hay problema si usted lo borra, porque la idea es que usted, ¿cómo es que es su nombre? Me disculpa. Luis Evelio. Luis Abelio, mire, yo le trato de enseñar siempre a las personas que quieren aprender a programar. Borrar es bueno y a la vez es malo, porque usted no se da cuenta cuántas veces lo ha realizado. Déjelo ahí. Mire mis proyectos, le voy a mostrar algo, aunque yo los tengo que borrar. Pero usted nota todos los proyectos que tengo. ¿Está viendo la Sí, pantalla? O sea, tengo sí, muchos. Y usted dice al son ingeniero, ¿por qué muchos. los deja? Algunos ni siquiera funcionan. Pero cuando los veo, yo digo, ya sé por qué no funcionó. ¿Ya entiende? Entonces, déjenlos ahí y simplemente creo otro. Por ejemplo, si yo fuera a crear uno que se llamara Luis Evelio, vuelvo y hago lo mismo. Vengo a proyecto, selecciono Java with Maven, vengo a Spring Boot Initializer, le doy Next. Acá voy a colocar dentro del artefacto o el nombre del proyecto. Voy a colocar acá, digamos, Evelio, ¿cierto? Evelio Web, sí, lo voy a poner acá. Le doy Next, me dice que frequently use, es decir, que estas son las dependencias que por lo regular utilizo. Lamentablemente lo pone en inglés, pero pues lo que está diciendo ahí es que esta provee como reiniciar el equipo, volver a cargar live reload, es decir, volver a recargar sin tener que apagar el servidor y nos guarda las configuraciones que nosotros realizamos dentro de nuestra experiencia, digamos, de desarrollo. El Spring Web, si usted lo nota, dice, es la construcción de la web que incluye para aplicaciones Red Hat o aplicaciones que estén utilizando el modelo vista controladora en Spring y usa el servidor Tomcat Apache por defecto embebido en el contenedor. En el caso del TimeLeaf, me nota que él le está diciendo que este es un motor de plantillas del lado del servidor para usted poderla servir en el lado web y en el lado de los ambientes.
permite a los documentos HTML correr prácticamente y mostrar en los navegadores de manera estática los prototipos. Ese es el TimeLeaf. El Spring Data GPA, si usted lo nota, dice que es la manera de usted almacenar, digamos, sus datos SQL de manera persistente, utilizando una aplicación persistente de Java o una API que usa el Data Spring y el Hibernate que está acá. Por eso yo le digo que debe utilizar el H2 o lo que llamamos H2 Database, porque él está diciendo que es el que provee la memoria para que soporta cuando yo utilizo el JDBC en una API. Entonces, si usted es ingeniero, ¿será que me traigo un JDBC para evitar problemas? Claro, usted puede buscarlo acá y acá aparece Spring Database JDBC. Entonces, mire, voy a hallar el JDBC y voy a escoger los primeros 5. El que las tenga no le va a poner problema, pero el que no las tenga sí va a poner problema. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Le doy Cada que uno empieza un proyecto hay que colocar las dependencias, siempre, no cada hereda, proyecto. Sí, Luis Evelio. no hereda de los otros. No. No, Luis Evelio. Le voy a explicar por qué. Porque cada proyecto es independiente de su configuración. Note que si, por ejemplo, acá yo solo seleccionara 3, pues no quedarían. Entonces, una regla de oro es que cada que usted crea un proyecto, él tiene su propia configuración. ¿Listo? Correcto, comprendido. Ingeniero, ¿y puedo conectar una base de datos, por ejemplo, un arreglo ya de tablas existente? ¿Puedo conectarlo? Porque es que he estado mirando piden conectar MySQL para crearlas desde el script mismo. Y ¿por qué no conectar, por ejemplo, ya existentes? ¿Eso es posible? Sí, claro, mire, por ejemplo, voy a mostrarle algo. Si yo abro el Visual Studio Code, ¿sí? Voy a abrirlo acá para no ponerme con mucha vuelta. Si yo abro mi Visual Studio Code, yo puedo abrir la base de datos en Visual Studio Code sin ningún problema. O sea, para no tener que trabajar directamente con Sham y tener, digamos, la información. Entonces me voy a conectar a la base de datos para poder mostrar un ejercicio sencillo. Entonces, ya no estoy en Apache, sino que estoy en Visual Studio Code. Visual Studio. Y una vez que esté acá, por aquí en las vistas adicionales, note que aparece pruebas, YouNows, Gilens, y hay una que dice Database. ¿Lo está viendo en este lado, en la parte de izquierda, inferior? Correcto, sí es. Si yo Estoy le doy clic en mirando, sí. Database, note que él inmediatamente me está diciendo que estoy conectado a la base de datos que yo tengo. Y voy a buscar prueba, que sería esta. Y voy a buscar la tabla usuarios, que me dice que en este momento tengo 14, que sería esta. Voy a darle control B y acá, por ejemplo, aparece Logan, bueno, toda esta información. Yo podría en algún momento hacer una nueva inserción. Noto que dice Insert New Row. Entonces yo le doy clic acá y donde dice 19, que sería como el ID, voy a decir que es 34, ¿sí? Pues como por tener algo acá. En este voy a colocarle que su nombre es Evelio, ¿listo? Y con su venia voy a colocar que el apellido es Evelio Web, ¿listo? Y el correo voy a decir que es digital@digital.com. Y voy a decir que la clave es Luis. ¿Está claro hasta ahí? Correcto, sí. Voy a guardar Está la claro. información en la base de datos y ahora me voy a ir a la aplicación que tengo y voy a escoger acá, digamos, en el proyecto, este que dice conexión inicial. Y en conexión inicial, yo acá debo tener el controlador que me permita ver la información de la base de datos. Entonces, como ya está funcionando, lo único que voy a hacer es que le voy a dar run. Run es la manera como yo corro el proyecto para que él pueda funcionar. Todo esto que yo le estoy explicando a cada uno de ustedes, Evelio, están los 4 videos que les pasé. Yo que les sugiero, revise video por video, primero cómo se instala el plugin, cómo funciona, cómo se ejecuta, luego cómo se crea la primera ruta, luego cómo se crea la primera vista con TimeLeaf, luego cómo se conecta a la base de datos. Todo eso lo explico. Luego acá, en la parte superior, verifico el puerto y me dice que está sobre el puerto, ¿qué? 8082, o sea que ya está listo. Y ahora, como yo tengo un controlador, usuario controlador, voy a verificar. Uno de los controladores es API usuarios. Entonces, yo voy a venir al navegador y acá voy a colocar localhost 8082
y voy a colocar la palabra API como está en la rota usuarios. Él debería traerse toda la información de la base de datos a través de un JSON, que es lo que estoy mostrando acá. Voy a cambiarlo para que sea como un estilo más bonito y lo muestra por formatos JSON, es decir, por colecciones. Y por acá al final, si yo me conecté a la base de datos y funciona, tiene que aparecer Evelio. Y note que aparece ID 34, nombre Evelio, apellido web, correo digital@digital.com. Bueno, me faltó el punto, entonces lo podríamos arreglar. Contraseña Luis y registro nulo. Pero miremos otra cosa. Digamos que yo no quiero utilizar ese, sino que quiero utilizar usuarios, conectándome a la base de datos. Entonces voy a quitar la ruta de API, me voy a quedar con usuarios y note que se está conectando a la base de datos. ¿Qué le parece? Correcto, sí. Y si Sí, yo le diera comprendí. agregar usuario y yo coloco acá otra información, entonces no sé. Voy a colocar acá que no sé, que el nombre es John, ¿sí? No sé, que acá, no sé, es el señor Crusoe. Y por acá, no sé, voy a decir animals @natural.com y la contraseña, cualquier cosa que esté ahí, y lo doy guardar usuario. Si quedó bien, cuando yo me vaya a la base de datos en el lado, digamos, del backend, es decir, acá, usted debe encontrar en alguna parte, miremoslo por acá, por acá, por acá, en la parte inferior, vamos a darle a actualizar. Y bajemos. Y note que aparece John Crusoe, animals@natural.com y la clave es 123213221. ¿Está claro? Claro, Entonces mire que está claro. conectado a la base de datos. Entonces, como le digo, si usted realiza los ejercicios, los videos, yo le soy sincero, son videos que usted tiene que mirar 1, 2, 3, 4 veces, tomar apuntes, porque pues como son videos muy cortos y son muy concretos, pues entonces tiene uno que revisarlo varias veces. A veces el error que cometemos cuando queremos aprender programación es que lo vemos una sola vez y queremos al ejecutar lo que funcione. Y no, porque yo apenas estoy aprendiendo la sintaxis, la lógica, cómo creo el modelo, apenas estoy aprendiendo de vistas, apenas estoy aprendiendo programación, entonces tengo que ser como un poco paciente conmigo mismo y no tirarme tan duro, porque todo esto son nuevos aprendizajes. ¿Listo, Elio? Pero lo felicito Sí, porque es muy participativo y muestra mucho interés, así que felicitaciones, Isabel. muchas gracias, muchas gracias. Por último, pues quería saber cuáles son pues como los errores en que más frecuentes cuando uno está iniciando, por ejemplo, relacionados con conexión o relacionados con dependencias y compilación. Usted lo acaba de mencionar, los 3 errores son los que uno más comete. Uno es de sintaxis. Por ejemplo, voy a mostrarle un error. Cuando nosotros a veces estamos programando, a usted le puede ocurrir, usted está viendo esto acá que dice responsive body, ¿lo está viendo? Sí, Como las notaciones son distintas, note que yo la notación que utilizo es controller, porque voy a servir páginas HTML. Si no fuera a tener dentro de mi, digamos, aplicación páginas HTML, pues no utilizaría controller, sino que utilizaría REST controller. Pero entonces note lo que sucede. Voy a guardar los cambios y puede que usted diga, y voy a ejecutarlo. Y note lo que va a pasar. Hago un clean and build. Esperemos a que lo realice. Creo que ya está. Él a veces no saca ningún error, que es la parte, digamos, como más preocupante. Entonces acá nos dice que build success, es decir, exitoso. Lo corro. Esperemos a ver qué sucede. Dejémoslo que arranque. Ahora sí vamos a correrlo. Vamos a darle acá, run. Entonces, uno de los errores es aprender las notaciones, diferenciar entre REST controller y controller. Cuando utilizamos controller es porque vamos a servir información que son datos o JSON. Ahora, acá está apareciendo lo que yo les decía, identify stop process that listening on port 8082, es decir, que ya hay otra aplicación corriendo sobre qué, sobre la 8082. Entonces,
Acá lo que les recomiendo es que ustedes entren a su terminal o al CMD que ustedes tengan. En el caso de, digamos, el mío es Unix. Entonces, cuando ustedes estén acá, van a utilizar un comando que permite, digamos, mirar el puerto que ustedes están utilizando. Si tienen Unix, van a colocar este comando lsof --i 2.8082 y note que le está diciendo que hay una aplicación de Java y el PID es 4909. Entonces, si yo utilizo kill --9 y coloco 4909 y lo doy enter y luego creo que lo coloqué mal, es 4909 y ahora vengo acá y lo vuelvo a correr, ya la aplicación va a correr porque yo liberé el puerto. Entonces, si usted utiliza Windows, lo que debería hacer es ingresar a la terminal del CMD, buscar la aplicación que está o buscarla, digamos, en servicios y parar el servicio. ¿Está claro? En service. Usted, por ejemplo, en el panel de control o en la ventana de ejecutar, coloca services y va a salir una aplicación que tiene todos los servicios con los puertos. Va a buscar la aplicación que tenga el puerto 8080 ocupado y donde aparece la opción de start, le va a decir stop o reiniciar y con eso libera el puerto. ¿Está claro? Ese es otro error que suele pasar. Ahora, note que ya está corriendo en el puente 8082, pero note lo que va a pasar. Si yo le doy acá a correr, ¿qué dice acá? ¿Usuarios qué? 2. Usuarios 2. Y usted dice, ¿por qué? Porque al tener REST Controller, con esta anotación en su proyecto, usted no va a poder ver documentos HTML. ¿Está claro? Es decir, de ahí en adelante ya no lee. No, siempre le va a salir eso y usted es como aterrado. Porque mire que mi archivo sí se llama usuario 2. Le voy a mostrar acá la plantilla. Pero no es capaz de pasar de ahí. O sea, digamos, voy a buscarlo, creo que es Other Source y el template tiene usuarios 2. ¿Sí lo ve? Y si yo le abro el documento, mire lo que acá está. ¿Sí lo ve? Pero lamentablemente va a aparecer así. Entonces, ¿y eso cómo se arregla, ingeniero? Simplemente usted viene a su proyecto y donde tiene vamos a buscarlo por acá, el controller, acá donde tiene res, quita y deja simplemente controller. ¿Está claro? Guarda los cambios. Correcto. Viene a su proyecto, al que usted tiene, y lo vuelve otra vez a ¿qué? A ejecutar. Cuando él lo ejecute, vamos a parar este que está corriendo acá que no lo necesitamos. Esperemos que no nos diga que el puerto está ocupado. Y cuando usted ya lo ejecuta, bueno, nos vuelve a pasar lo mismo. Vamos a venir acá, le decimos lsoft, ¿sí? --i 8082, ahora nos va a decir que el PID es 5449, entonces vamos a decir acá kill --9 5449, le damos un enter, con eso lo liberamos, volvemos a nuestro proyecto y simplemente le damos botón derecho run, que significa ejecutar. Con eso él volvería otra vez a correr y ya se vería toda la información que usted tiene. Permítame un momento, ya nos va a mostrar por acá que el puerto está corriendo. Esto es de paciencia, de que ustedes lo ejecuten, puede que se les lleve 5, 6, 4 horas, es decir, tienen que ser conscientes que están aprendiendo, que están practicando, pero la verdad es muy, muy apasionante. Cuando usted ya lo aprende, usted se mueve como pez en el agua, ¿sí? Y ahora le voy a dar un refresh, que es el mismo F5, y nota que ya se ve. Correcto, sí. El otro error, como le digo, es si usted no tiene las dependencias, esto no se va a ejecutar y le saca errores endemoniados. Perdón la expresión, o sea, usted dice, esto no funciona, pero vuelvo y le explico a todos. Tienen que tener la mayoría de las dependencias, así que les recomiendo, las dependencias que les explicaba ahora, esas 6 dependencias sí o sí colocarlas en sus aplicaciones. Correcto. Ingeniero, es necesario de todas maneras para realizar esto conectarse por MySQL, ¿cierto? Si usted tiene su base de datos en MySQL, sí, sería lo ideal, Evelio. Pues si usted está tratando con otra base de datos como Oracle o SQL Server, bueno, el que esté utilizando no hay problema. Pero es dependiente. Digamos que el motor de base de datos, si usted tiene otro, pues va a utilizar el que es. Por eso cuando usted crea su proyecto le pregunta qué motor de base de datos.
Si usted tiene su motor de base de datos de MySQL, pues entonces va a buscar la dependencia que tiene que ver con MySQL. Si estoy diciendo yo no utilizo MySQL, sino que utilizo JSON, entonces va a buscar la dependencia de JSON. Correcto. Y por último, ingeniero, Sí, claro. una cuestioncita sencilla de cómo ingresar a ese, pues, ¿cómo le digo? A ese visor de trabajo, porque yo no trabajo sino con el 3306 y yo no he mirado otra forma de hacer otra cosa. Entonces, sería escribir la barra de búsqueda de Google, escribir también otro puerto, o cómo sé en cuál puede correr mi base de datos. No, las bases de datos siempre están corriendo en la 3306. Todas. Ah, ya, pero después de hacer por ejemplo, este proyecto, corre también en la 3306. Sí, siempre. Siempre que el motor de base de datos arranque, va a correr sobre la 3306. Correcto. Ah, bueno, muchísimas gracias. No lo molesto más, muy amable. No, tranquilo, no. Antes para eso estamos. La idea es que ustedes puedan despejar sus dudas y que puedan practicar. La única recomendación que les doy es revisen esos videos este fin de semana tantas veces quieran para que ustedes puedan aprender, tomen nota. Como les digo, una mala práctica es que usted mira el video solo una vez y después quiere que funcione y eso no va a funcionar de esa manera. Recuerde que en el caso, digamos, de los puertos, una cosa es el puerto de la base de datos y otra cosa es el puerto del servidor Apache. El puerto del servidor Apache es 8080 y el puerto de la base de datos es 3306 por defecto. ¿Listo? Ay, gracias por esa claridad. Sí, son dos cosas distintas, porque de pronto usted dice, ingeniero, yo quiero matar el puerto 8080 porque está ocupado, un ejemplo. Entonces, pues como le digo, una manera que por lo general se hace en Windows es utilizando el comando es nestat, creo que se llama así. Usted coloca nestat, -ano y coloca, creo que es find, y pone 2.8080 y él le va a mostrar el PID. Creo que así usted lo va a encontrar. Y ya una vez que usted tenga el PID, puede utilizar un comando que se llama taskkill. Usted colocaría ahí taskkill / PID. Digamos que si se llama 1234, le coloca /F, que significa finalizer, ¿sí? Es decir, finalizar el proceso. Y con eso usted ya lo puede ver. Si usted quiere ver el puerto, si está libre, vuelve y utiliza netstat, o sea, net, stat, termina en T, -ano y él le va a mostrar los puertos que están corriendo. Le muestra como una lista, ¿está claro? ¿En dónde digito esa solicitud? Eso lo realiza usted cuando está en Windows. Hay una parte en la parte inferior donde dice ejecutar. Usted digita CMD. El CMD significa el command, que es como la terminal de Windows. Allá es donde Ah, usted puede correcto, verificar los puertos y si el puerto está abierto, hacer un kill, que significa tumbar el servicio. correcto. Gracias. Un placer. Espero que haya sido para todos un apoyo, digamos, como estas orientaciones. Igual queda con ustedes ahí en compañía los 4 videos de cómo aprender en Spring Boot, cómo ejecutar, cómo instalar el plugin, cómo crear la primera vista con TimeLeaf, que es un motor de plantillas para HTML. Explico también cómo crear los controladores y al final también explico cómo conectarse a la base de datos y crear servicios para ver la información y actualizarla. Y creo que también alcanzo a explicar algo de cómo ver la base de datos en Visual Studio Code. Si ustedes tienen algo, Francisco, ha sido un José placer. Antonio, Hasta luego. hasta luego. ¿Tiene alguna pregunta adicional de pronto? Bueno, entonces pensaría que podríamos dejar ahí. Bueno, que pasen un feliz fin de semana, que descansen. Muchas Gracias. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego para todos. Bueno, Gracias. Que estén muy bien todos. Feliz bueno. fin de